Si estás viendo ya este video de esta masterclass es porque has llegado al final de la revisión de contenidos de esta temática de funciones lógicas del curso de Excel básico. Ahora, tú sabes que tienes que realizar una evaluación. La evaluación es 100% práctica. Consiste en la resolución de un ejercicio en el que tendrás que aplicar las 3 funciones que hemos venido aprendiendo a lo largo del desarrollo de esta temática. En este video te voy a dar las indicaciones y ayudar a interpretar las situaciones que te plantean para tú poder aplicar correctamente las funciones y, o y si. En esta hoja tengo planteado un ejercicio. El ejercicio corresponde a una plantilla donde hay datos del estudiante en tema de discapacidad, promedio y asistencia. Hay 3 columnas que, como puedes ver, están pintadas o sombreadas de color azul y son esas en las que nosotros vamos a elaborar o aplicar las funciones correspondientes. Te ayudo con las indicaciones. Las columnas en las que aplicarán la fórmula son las sombreadas con azul. El resultado para establecer si el estudiante pertenece a un grupo vulnerable deberá ser verdadero o falso. ¿Ok? Es una función lógica. Ahora veamos. Las condiciones para esta situación es que el estudiante sí tenga discapacidad y que el porcentaje de discapacidad sea mayor o igual al 25%. ¿Ok? Entonces yo voy a eliminar esto. Y lo primero es saber interpretar, ¿ok? Aquí me dice verdadero o falso, entiendo que es una de las 2 funciones lógicas y o, pero ya cuando me da las condiciones, aquí tengo la clave, ¿no? Aquí me está indicando cuál es la función que tengo que aplicar. Y al lado izquierdo encuentro una de las condiciones y al lado derecho la otra condición, ¿ok? Entonces, yo voy a iniciar, como ustedes ya saben, todas las funciones inician con el signo igual, ¿ok? Entonces vamos aquí a igual. Voy a cambiar el idioma de mi máquina para poder digitar bien los símbolos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la primera condición que tiene que cumplir? El estudiante sí tenga discapacidad. ¿En qué campo o en qué columna de las que yo tengo por acá en mi tabla tengo ese dato de si el estudiante tiene o no discapacidad? Lo tengo en esta celda, ¿no? Específicamente en mi caso la celda de 8. Entonces yo selecciono esa celda de 8 y ahora ¿cuál es la condición? Como es un texto y me dice que sí debe tener discapacidad, entonces resulta que esto debe ser igual a sí. Como es un texto, así esté comparando, va entre comillas, no lo olviden. Punto y coma para establecer el siguiente argumento. El siguiente argumento es el porcentaje de discapacidad debe ser mayor o igual a 25%, ¿ok? ¿Dónde tengo el dato de porcentaje de discapacidad del estudiante A? Lo tengo en esta celda, ¿no? Le doy un clic o puedo digitarla, F8. ¿Y cuál es la condición? Mayor o igual a 25%. Entonces, mayor, igual, 25 y algo muy importante, como la celda está configurada en este caso para esta plantilla con el dato, tipo de dato porcentaje, tengo que escribirlo aquí también, ¿ok? 25%. Solo son 2 condiciones, acabo de redactarlas, cierro mi función lógica y doy enter. ¿Ok? Entonces miren que aquí me arrojó verdadero, ¿no? ¿Por qué? ¿Está cumpliéndose la primera condición? Sí, el estudiante sí tiene discapacidad. ¿Se cumple la segunda? Sí. El estudiante tiene un porcentaje de discapacidad mayor o igual al 25%. Si yo aquí le bajara el dato del porcentaje, ¿ok?, al 10%, obviamente la fórmula va a cambiar de manera automática su resultado y va a dar falso, ¿no? Entonces, por allí estamos bien. ¿Cuál es la siguiente fórmula que vamos a aplicar? Esta es para la función O. Vemos el planteamiento. El resultado para establecer si el estudiante tiene acceso a beca, es decir, esta columna que tengo aquí y esta es la celda que voy a ejecutar yo la función para el estudiante A, ¿ok? Entonces, para determinar si tiene acceso a beca, el resultado podrá ser verdadero o falso. ¿Cuáles son las condiciones? La situación es que el hecho de que el estudiante pertenezca a un grupo vulnerable sea verdadero. ¿Dónde tengo ese dato? Lo tengo aquí, ¿verdad? Aquí yo sé si es verdadero o falso que él pertenece a un grupo vulnerable. O aquí me da el dato de la función lógica que voy a aplicar.
o que tenga un promedio mayor o igual a 850. ¿Ok? Entonces vamos a plantearla. Iniciamos con el igual, función O, abrimos el paréntesis. Primera condición: el hecho de que pertenezca el estudiante a un grupo vulnerable debe ser verdadero. ¿Dónde tengo ese dato? Para este estudiante A lo tengo en esta celda, ¿ok? Entonces en esta celda yo voy a comparar que ese valor que está allí debe decir verdadero. Entonces aquí va un tip de Excel. Verdadero o falso son variables que ya están seteadas por el sistema. En este caso ustedes no tienen que escribir verdadero o falso entre comillas, ya que son dos resultados de una aplicación lógica, son dos variables lógicas, ¿ok? Entonces aquí simplemente escribimos verdadero, ¿ok? Y Excel ya lo va a tomar de manera correcta. Punto y coma. Siguiente argumento es el promedio mayor o igual a 850. El dato del promedio lo tengo en esta celda, H8, entonces le doy un clic con la dígito y luego establezco la comparativa, ¿no? Mayor o igual a 850. ¿Sí? Puedo definirlo así, 8,5, igual que el 0 ya no incluye, y enter. ¿Ok? Entonces aquí dice que es falso, ¿verdad? Porque el estudiante tiene un promedio de 6, es decir, no es verdad que tiene mayor a 850 y tampoco es verdad que pertenece a un grupo vulnerable. Si yo regreso por acá y le digo 45%, esto me da verdadero y allí ya me da verdadera la fórmula. ¿Por qué? Porque en el O se cumple una de las dos para que sea verdadero, ¿ok? Entonces esta se cumplió, esta no se cumplió, pero en el O sí, simplemente va a dar falso cuando las dos sean falsos. El resto de condiciones todas es verdadero, como ya revisamos en el contenido de la temática. Finalmente tenemos que evaluar las condiciones u observaciones para cada estudiante. En la columna de observaciones se mostrarán mensajes que van a valorar cualitativamente a cada estudiante. Para ello, y aquí viene la condición, así que aquí es donde nosotros tenemos que prestar bastante atención, porque el planteamiento incluso nos da el orden en cómo debemos ir redactando los argumentos para nosotros poder realizar eficazmente nuestra función sí. ¿Ok? Entonces leemos, ¿no? Si el estudiante, entonces desde allí yo ya veo el nombre de la función, ¿ok? Sí. El estudiante tiene un promedio mayor o igual a 850 y el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 85%. Entonces aquí yo puedo determinar que hay una prueba lógica en la que tengo que valorar dos condiciones. Y el cumplimiento debe ser obligatorio para ambos, ya que dice y. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra función y, abrimos nuevamente un paréntesis y aquí ya vienen las condiciones como tal, ¿no? La primera condición es promedio, aquí tengo mi promedio, comparar si esto es mayor o igual a 850, ¿ok? Punto y coma. ¿Cuál es el siguiente argumento? Porcentaje de asistencia mayor o igual a 85%. El porcentaje de asistencia está en esta celda, la selecciono y establezco la comparativa con ayuda pues de los operadores lógicos, ¿ok? Mayor o igual 85%. Recuerden que como está seteado con el porcentaje, acá también lo escribo. Listo. Cierro este paréntesis porque allí ya tengo mi prueba lógica comparando el cumplimiento de las dos condiciones. Punto y coma. Vamos al siguiente argumento de la función sí. En este caso por el verdadero, ¿no? Entonces después de esta coma, ¿qué me dice? Se mostrará el texto excelente. Entonces yo sé que esa coma me indica que continúo por mi valor verdadero y aquí yo voy a redactar el texto excelente. ¿Okay? Cerramos las comillas. Ahora punto y coma, ¿verdad? Luego de que me dice el texto excelente, me dice si el estudiante, entonces yo aquí entiendo que es un sí anidado, caso 2, nuevamente un sí, y vuelve a evaluar las dos condiciones. Si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 7 y una asistencia mayor o igual a 75%. Entonces nuevamente voy a hacer uso de mi función y abro el paréntesis y evalúo nuevamente las mismas condiciones, ¿no? Obviamente la comparativa va a ser diferente, esto será mayor o igual a 7 y el segundo argumento, que es el porcentaje de asistencia,
va a ser mayor o igual 75%. ¿Ok? Entonces cerramos aquí nuestra prueba lógica, nuestra función y, luego punto y coma y vamos por el verdadero, ¿no? Si continuamos leyendo el enunciado dice, se mostrará el texto bueno. Como es un texto, nuevamente las comillas. Y finalmente me dice, caso contrario, el texto a mostrar es insuficiente. Yo aquí veo que ya no hay más sí, ya no hay más nada, entonces aquí sí va el valor por el falso, que sería el caso contrario, ¿no? Y que debe decir insuficiente. ¿Ok? Insuficiente. Luego cierro aquí el paréntesis, ¿sí? ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Entonces en este caso para el estudiante va a dar insuficiente. Entonces analicemos un poquito la valoración de las pruebas lógicas de la función, ¿ok? El estudiante A un promedio de 6 y su porcentaje de asistencia es 80%, ¿ok? Entonces evaluemos la primera. El estudiante, para ser excelente, debería tener un promedio mayor o igual a 850, lo cual es falso, y el porcentaje de asistencia debe ser mayor o igual a 85%, lo cual también es falso, dado que tiene 80. Entonces, como da falso, no entró por aquí, no se muestra excelente. Si el estudiante tiene un promedio mayor o igual a 7, lo cual es falso, y el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 75, lo cual sí es verdadero, deberían cumplirse las dos. Está con el condicionante y. Entonces, como una de las dos no se cumple, esto ya dio falso, ¿ok? Entonces no entra al texto bueno y se va finalmente por el caso contrario, es decir, insuficiente, que es lo que está mostrando en este momento. ¿Okay? Si nosotros cambiamos un promedio por aquí de 9 y un porcentaje de asistencia del 93%, va a dar excelente, ya que se cumplen las primeras condiciones. Promedio mayor o igual a 850 es verdadero y el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 85, verdadero. Entonces entró al primer punto, ¿ok? La siguiente condición sería que esto pudiera ser 7 y que el porcentaje de asistencia pudiera ser, por ejemplo, un 78%, ¿ok? Y da bueno, ya que no entra en la primera, no es mayor o igual a 850 el promedio, ni el porcentaje de asistencia mayor o igual a 85, pero el estudiante en este caso sí tiene un promedio mayor o igual a 7 y su porcentaje de asistencia sí es mayor o igual a 75%, y entró aquí por este verdadero, ¿no? Que es bueno. Bien, entonces con estas indicaciones, chicos, ustedes tendrán que desarrollar el ejercicio como parte de la evaluación final. Obviamente los datos no van a ser los mismos, las pruebas lógicas podrán variar en el tema de las comparativas, los porcentajes de pronto, pero es bastante similar. Con esto espero que ustedes tengan una guía bastante útil para poder resolver sin inconvenientes el ejercicio y aprobar este módulo de la mejor manera. Nos vemos.